A ver, una vez que ya hemos pasado con los ángulos verticales, que es justamente lo que acabamos de ver, pasemos ahora a casos de medición con cinta. Si bien hemos visto ya los métodos de medición, que son los métodos de radiación, los métodos de coordenadas rectangulares, líneas de liga y otros más que hemos visto, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos casos de medición con cinta. Sobre todo casos como por ejemplo, cómo yo haría con las cintas para lograr un ángulo, o sea, dos ejes que sean perpendiculares. O quizás cómo yo haría para lograr trazar dos rectas que sean paralelas, pero todo esto en campo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo haría eso? Bien, entonces para eso vamos a ver aquí. A ver, comencemos entonces con uno de los primeros casos, el cual me dice trazo de perpendiculares. Muy bien. Para este primer caso debemos entender de que hay diferentes tipos de triángulos, ¿sí? Y los más empleados o más conocidos son los triángulos rectángulos. ¿Y estos en qué se caracterizan? Se caracterizan en que uno de sus angulitos es recto, ¿no? Es 90 grados o es un ángulo recto. Y para lograr en campo, digamos, lograr que teniendo yo un eje, digamos aquí, el eje del A al B, ¿cómo yo crearía un trazo o un eje que sea perpendicular al trazo ya existente? Entonces, el método me sugiere que yo en campo debo crear un triángulo rectángulo. En este caso el triángulo más conocido es 3, 4, 5, ¿no? 3, 4 y 5. Pero ¿cómo voy a lograr eso en campo? Pues para eso debo necesitar algunos integrantes básicamente, ¿no? de mi grupo para poder realizar lo siguiente. Mira, una persona tiende la cinta en esta esquina, ¿sí? O en este vértice. A partir de ahí yo tiendo 3 metros hasta aquí, ¿sí? Y luego de eso yo tiendo hacia arriba 4 metros. Entonces cinta 3 metros, cinta 4 metros hacia arriba. Y luego una tercera cinta va a medir esta esquina de aquí con la esquina de aquí abajo, ¿sí? Y justamente esta persona que está aquí sosteniendo las cintas tiene que desplazarse hasta lograr que las distancias sean 4 metros y 5 metros respectivamente. Es decir, que la persona de aquí se puede desplazar a la izquierda o a la derecha buscando esos 4 y 5 metros. Cuando se logre esas dos distancias lo más precisas posibles, ¿sí? Porque como es una persona que sostiene las cintas, pues puede que quizás no logre exactamente la precisión, pero se recomienda que debería buscar lo más cercano a las medidas de 4 y 5 metros, lo más cercano. Entonces, en ese caso, cuando llegue ya al valor más preciso, más cercano que tenga, se detendrá y en ese punto este eje de aquí será perpendicular al eje que ya existe, al horizontal. Muy bien. Para eso, entonces, hay que entender también de que este método puede también aplicarse a múltiplos de los números 3, 4, 5. ¿A qué me refiero? A que no necesariamente tiene que ser 3 metros, sino podría ser quizás 30 centímetros, digamos, ¿no? Aquí podría ser 40 centímetros. Y aquí podría ser 50 centímetros. Es decir, son valores que son proporcionales a los números 3, 4, 5. Entonces, yo debo buscar eso, buscar los números que guarden esa relación. No importa si, digamos, son números quizás un poco diferentes, que estén en centímetros o quizás milímetros, no va a importar. Solamente va a importar que guarden la relación de
3, 4, 5. Cuando las cintas cumplan esa relación, entonces yo puedo decir de que estoy ante dos ejes que son perpendiculares. Bien, entonces este eje de aquí con el horizontal, ¿no? Entonces los dos son perpendiculares. Es lo que me menciona este método, ¿no? Bueno, aquí te explica, ¿no? Que debo elegir un extremo, debo marcar 12 metros, ¿no? De ahí a partir 3 metros y luego 7 metros. Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Así que no hay que complicarse. ¿Bien? Ahora pasemos a otra forma de trazar esas, trazar perpendiculares. Bien, para este caso lo que debemos hacer es, bueno, de igual manera contar con un eje existente horizontal. En este caso sería del M al N, ¿sí? Y a partir de eso vamos a ubicar un punto, ¿ya? A ver, aquí vamos a ubicar un punto P, aquí digamos, un punto P, ¿ya? Un punto P en el medio, ¿ya? Luego de ese punto P vamos a medir una distancia hacia la intersección del cordel. O sea, solamente sería esta parte de aquí para abajo, ¿ya? Centrémonos en esto. Entonces, de este punto yo pongo o voy a una distancia o tiendo un cordel o una cinta hacia donde intercepte con el otro eje horizontal. Luego de que intercepte en un lado, digamos que la distancia es 5 metros, digamos, ¿no? Entonces yo voy a rotar, bueno, aquí dejo una marca aquí, ¿no? Dejo una marca aquí y luego roto, roto la cinta, ¿no? Hago que gire usando este lado de aquí, el punto P como centro de rotación. Entonces giro la cinta hasta aquí, ¿no? Voy a girar justamente hasta donde se logre otra vez los 5 metros y justamente se intercepte con la cinta, ¿sí? Con la cinta. Entonces, de tal manera que tengo ahí un triángulo, sería isósceles, ¿no? Dos lados iguales, ¿no? ¿Bien? Muy bien. Ahora, una tercera persona va a tender una cinta, ¿sí? Y va a tender la cinta lo más perpendicular que pueda hacerlo al ojo, solamente al ojo, ¿sí? Y luego la persona que estaba aquí con la cinta va a continuar rotando hasta lograr la intersección con la otra cinta que está tendida de manera vertical al ojo, digamos, ¿no? Al ojo. Entonces, cuando llegue a la cinta y también logre los 5 metros y que justamente intercepte entonces con ese eje, entonces en ese juego de rotar y buscar los 5 metros, la otra persona de aquí tiene que también estar desplazándose, ¿no? A la izquierda, a la derecha, ligeramente, para poder buscar la intersección y que justamente también esa intersección sea a los 5 metros. Una vez que se logre esa intersección, entonces la persona que está aquí ya deja de desplazarse y toma una posición fija, ¿sí? Por lo tanto, estos 4 puntos que tú ves aquí me estarán formando un triángulo rectángulo o simplemente un ángulo recto. ¿Bien? Entonces, en eso consiste este método, ¿no? Básicamente es usar un eje. A partir de ahí voy rotando, ¿no? Roto, roto y roto, y todo eso me permitirá dibujar un lado que sea recto, ¿no? Los dos ejes que sean perpendiculares. Eso es lo que permito, es lo que voy a obtener después de todo este método, ¿ya? Espero que te haya quedado claro para que quizás tú en tu propia casa puedas practicarlo, ¿no? Recuerda que por lo menos necesitas unas 2 a 3 personas para poder hacer este método, ¿no? Así que es un poquito trabajoso, diríamos, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí está la continuación del mismo método que te expliqué aquí, ¿no? Solo que aquí lo explica un poquito diferente, ¿no? Te dice que de un punto toma cierto ángulo, ¿no? Y de ahí va rotando y todo eso, pero
Si tú me entendiste esta explicación inicial, pues esta parte estaría básicamente de más, ¿no? Porque es el mismo método. ¿Bien? Muy bien. A ver, ahora pasemos con otro siguiente método. Sí. A ver, tenemos entonces, como siempre, un eje que está en la parte horizontal, que es, bueno, un eje base, ¿sí? Y después de este eje, yo quiero crear un trazo que sea perpendicular, como estamos viendo aquí en la imagen, ¿sí? Entonces, para esto necesito varios ayudantes, digamos, o varias personas que estén ahí directamente en los esquinas. A ver, este método te dice de que yo voy a marcar un punto en cualquier lugar de mi eje existente. Marco un punto ahí en la cinta, y a partir de ese punto yo voy a tender una cinta a la izquierda y otra a la derecha, claro que alineados también al eje, ¿no? Entonces aquí hay una persona que está recibiendo la cinta de ese lado y aquí otra persona que recibe la cinta de este otro lado, ¿sí? Y luego de eso va a existir una otra persona más que va a estar aquí arriba, y ahora aquí también van a tener una cinta en estos dos lados. O sea, prácticamente necesito una cinta aquí, otra aquí, 3 y 4. O sea, 4 cintas. Entonces voy a tender 4 cintas, ¿ya? Y este método es un poquito complicado porque la persona que está aquí arriba es la que debe sujetar las dos cintas y debe buscar una coordinación con sus compañeros para que las distancias que se vean aquí sean iguales. Digamos que aquí es 10 metros. Entonces aquí también voy a buscar 10 metros. Y aparte de eso, esta persona tiene que estar casi alineada con la persona que está aquí abajo en el punto del medio, ¿sí? Luego, las dos personas que están aquí a los lados, estas personas también tienen que coordinar para que la cinta que están tendiendo tenga la misma distancia hacia el punto de inicio o hacia el punto A. Digamos que aquí es 4 metros, 4 metros. Entonces, las 4 personas trabajan en conjunto hasta lograr que los dos lados sean 10 metros y los dos lados que están en el eje sean también iguales respecto al punto de inicio o este punto A. Cuando todos logren que las distancias sean iguales, solo en ese entonces se dirá que el eje, o donde está aquí una de las personas, será un eje perpendicular al eje ya existente. Solamente en ese caso se logrará, ¿no? Es por eso que este método es, considero yo, bastante trabajoso, ya que todos tienen que coordinar básicamente para poder lograr las medidas iguales. Las medidas iguales de los lados que se ven en esta imagen, ¿sí? Entonces aquí básicamente es coordinación entre todos. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente tipo de trazos que se pueden generar con cinta. Lo anterior era trazos perpendiculares. Ahora veamos los trazos paralelos. Entonces, para este caso, lo que vamos a ver es que tenemos un eje existente, ¿sí? O sea, un eje que es, digamos, el del M hacia el N, un eje existente. Y a partir de ese eje existente, yo voy a crear tramos perpendiculares, ¿ya? Los tramos perpendiculares que yo voy a crear, que son estos de aquí, esos tramos van a ser creados por cualquiera de los métodos que hemos visto anteriormente. Quizás este de rotación, que me parece el más sencillo, o quizás el del triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, por cualquiera de esos métodos, yo creo dos perpendiculares. Una vez que tenga los dos ejes perpendiculares, procedo a medir una distancia establecida en ambos ejes.
pero debe ser una distancia que coincida para ambos. Por ejemplo, si aquí yo tomo una distancia de quizás 5 metros, entonces aquí también debo tomar 5 metros. Una vez que tenga eso, marco aquí arriba en 5 metros. Y por esos puntos voy a tender mi nuevo eje. Como las distancias son iguales, entonces también entenderé de que el nuevo eje que yo he creado también va a ser paralelo al eje MN. ¿Sí? Entonces aquí lo único complicado es crear estos dos perpendiculares, ¿no? Pero si tú me has entendido los otros métodos, considero yo que te va a ser sencillo, porque básicamente es buscar una distancia común para ambos, que son perpendiculares, y por esos dos puntos va a pasar mi eje paralelo al MN. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Ahora veremos los demás métodos para lo que es trazo de paralelas. A ver. Muy bien, para esto entonces vamos a ver el siguiente caso. Bueno, para trazar otra paralela, el método propuesto es el siguiente. Te dice, partes desde tu eje existente, ¿sí? Que está aquí, del M hacia el N. Ese es mi eje existente. Bien. Y a partir de ahí voy a ubicar nuevos puntos. Por ejemplo, mira, ubico el punto R, donde sea, en cualquier parte del eje. Y luego también ubico un punto P. Muy bien, entonces ubico dos puntos. Bien, ahora yo tiendo la cinta, digamos desde el R, tiendo la cinta hasta el punto D. Sí, hasta el punto D. Bien. Digamos que todo este trazo o todo este eje de aquí, digamos que mide 6 metros, digamos. O sea, todo mide 6 metros. ¿Bien? Luego de esos 6 metros, yo debo ubicar un punto medio. Pues obviamente si es el punto medio, se supone que aquí hay 3 metros. Y aquí también hay 3 metros. ¿Verdad? 3 metros, 3 metros. Bien. Luego de eso, yo debo analizar, debo crear otro punto P, digamos un punto P, creo, un punto nuevo, ¿ya? Una vez que tengo el cordel tendido y tengo la mitad, entonces yo voy a crear un punto nuevo. De igual, comienzo aquí, tiendo la cinta hasta un punto por aquí, cualquier punto. Y este punto debe pasar por el medio de este eje. Entonces debo hacer que pase justamente por el medio. Cuando pase por el medio, yo voy a medir cuánta distancia hay desde este punto nuevo hacia el punto del medio. Digamos que es 5 metros, digamos, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo ubicado un punto, ¿no? Aquí arriba, tengo un punto. Para poder crear el eje paralelo a MN, yo necesito ubicar un nuevo punto aquí. Pero ¿cómo lo ubico? En base a la distancia inicial. Si la distancia hacia el medio es 5 metros, para ubicar el segundo punto también debo medir, alineado claro a ese eje, otros 5 metros. Y cuando llegue a los 5 y 5, entonces justamente ahí marco y ahí voy a crear un nuevo eje alineado a esos dos puntos. Y de esa manera se dibujará un eje paralelo al otro. Bien, recuerda, creas un primer eje, mides distancia, divides entre dos y luego un nuevo eje, parte de una esquina y llega a la otra y solamente busco distancias iguales. Bien, y en eso consiste este método para hallar otra paralela, una paralela a un eje ya existente. Muy bien, ahora pasemos con otro pequeño ejercicio. Bueno, no ejercicio, no sé, sería otro caso para poder hallar un eje paralelo a otro. Bien, entonces para este nuevo caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A ver, mira, tenemos un eje existente que es el eje MN. Entonces yo quiero un eje paralelo a este. Muy bien. Entonces, comencemos ubicando un punto A
en ese mismo eje y un punto B en el mismo eje. Ubiquemos los dos. Bien, entonces vamos a tender la cinta hacia este punto, hacia ese punto 0, digamos, ese punto O, y también aquí tiendo una cinta. Bien, la primera cinta que estoy tendiendo, voy a ubicar justamente el punto medio de la cinta. Digamos que aquí hay 3 metros y aquí hay también 3 metros. Entonces 3 metros, justamente 6 metros hasta arriba. Bien. Una vez que tengo ubicado el punto medio, entonces ese punto medio lo marco en el piso porque ese punto va a ser uno de los puntos que va a ser paralelo al eje de la parte inferior. Luego de eso, tiendo la segunda cinta, ¿no?, hacia arriba, hacia el punto 0. Y de toda la longitud que tenga, yo simplemente divido entre 2. Digamos que la longitud es 10 metros total, ¿no? Entonces yo divido entre 2, sería 5 metros aquí, 5 metros aquí. Y justamente la mitad la voy a marcar en campo, así como tú lo ves ahora. De tal manera que mitad con mitad me van a crear el nuevo eje que va a ser paralelo al eje de la parte inferior. Y ahí termina este método, ¿no? Si te das cuenta, este método es muy parecido al que acabamos de ver aquí, ¿no? Es muy parecido. Salvo que aquí, digamos, la cinta se tiende más allá del eje y a partir de eso tengo que buscar el otro eje que sea paralelo, ¿no? Pero son métodos muy parecidos. Muy bien. Ahora pasemos a otro caso, ¿sí?, que la verdad es un poco también complicado de emplear, ¿no? Debido a su complejidad. Es raro usarlo, pero podría ocurrir el caso, ¿no? Podría ser. Muy bien. ¿Qué me dice este método de medición con cinta? O este caso de medición con cinta. Nos dice lo siguiente, mira. Yo quiero medir de un punto M a un punto N, ¿sí? Pero ocurre que dentro de esos, entre esos dos puntos, hay elementos, como el caso de árboles o algún elemento natural o artificial, que no me permite el poder medir directamente esa distancia. No me permite medir eso. Entonces, el método que se va a emplear ahora va a consistir en crear estas pequeñas relaciones entre los lados de los diferentes triángulos que se van a ver aquí, ¿sí? Como yo tengo como yo quiero medir el lado MN, pues quiero medirlo, pero no puedo porque hay elementos que interfieren en la medición. Entonces lo que yo voy a hacer es crear un lado que sea, un lado nuevo básicamente, ¿no? Este lado nuevo de aquí, pero que este lado sea algo que yo sí pueda medir, ¿no? Yo sí puedo medir. Entonces, este método me indica de que yo voy a establecer una relación entre cada uno de los triangulitos. Por ejemplo, tengo el triangulito pequeño, el de aquí. Fijémonos en el de aquí. Bien, entonces yo voy a establecer una relación entre los catetos que tengo aquí. Por ejemplo, aquí es M sobre A. El lado MA está aquí, MA. Sobre, el numerador sería en este caso el lado A y de la hacia la prima, que sería aquí. Entonces, este lado A sobre A y de A hacia A prima sobre M sobre A. ¿Sí? Y así como creé esta relación para el triángulo pequeñito, para el siguiente, ¿cómo sería? Parte de aquí hasta B y de B hacia B prima. Y aquí lo tengo. El siguiente sería toda esta longitud, ¿no? Hacia C y de C hacia C prima. Y eso lo tengo aquí. ¿Sí? Y luego llegará un punto en el que llegaré del punto M al punto Q.
ese está aquí, MQ. Pero todo esto, y otro cateto sería el lado QN, que está aquí. Bien. Entonces lo que estoy estableciendo es básicamente una proporción, ¿no?, entre las fracciones que hay entre los catetos prácticamente. Y luego de eso yo obtendré un valor aquí constante, ¿no?, porque recuerda que cada uno de ellos al dividirse me dará un valor constante. Bien. Entonces, teniendo ese valor constante, yo puedo establecer lo siguiente. Puedo decir que para el caso de A', bueno, de A hacia A', si esto yo lo igualo, bueno, esta primera expresión yo lo igualo con la última, ¿qué tendría? Tendría, ¿no?, A' sobre MA. Esto aquí es igual a NQ sobre MQ. Bien. Entonces aquí simplemente despejo esta A'. Este por lo tanto pasaría a multiplicar aquí arriba. Y la expresión pasaría a tomar la siguiente forma, que sería todo esto por MA. Bien. Sí, todo esto por MA. Ahora, recuerda que este NQ sobre MQ, ¿a qué equivalía? A esta constante de proporcionalidad K. Entonces yo podría colocar aquí K por M, o sea, el lado MA. Bien. Entonces, esta relación es la que se puede aplicar para los demás lados, ¿no? Es decir, en lugar de colocar bueno, si yo evalúo, digamos, el lado B hacia B', yo puedo colocar solamente el lado MB por la constante. Luego, el lado MC con su constante para el caso de C a C'. Entonces, aquí lo difícil es hallar esa constante K. De esa manera, yo puedo hallar el valor de A', de B hacia B', de C hacia C'. Y si yo conozco, yo tengo este eje de aquí ya creado en campo, ¿sí? Yo tengo ese eje ya creado en campo. Yo simplemente busco los puntos A y mido la perpendicular a esa distancia, ¿sí? Y ya puedo ubicar esos puntos en estos lados. Bien. Y de esa manera, al formar esos diferentes triángulos, yo podría aplicar Pitágoras para hallar el lado final MN. O si no, sumar cada uno de los lados individuales, ¿no?, para hallar el lado final del triangulito. Entonces, en este caso, habría que evaluar muy bien cuál es la dimensión que yo quiero. Quizás del M hacia la prima o del M hacia el B'. Y según eso, bueno, podemos usar estas relaciones de aquí, estas fórmulas, y puedo hallar el valor que me quede, ¿no? El detalle de esta fórmula, como te digo, es que es algo extensa y algo complicada, ¿no? Lo más sencillo para mí, desde mi punto de vista, es simplemente aplicar Pitágoras, ¿no? Es decir, hallo estos dos lados con cinta, mido con cinta, y luego hallo este de aquí con Pitágoras, ¿no?, porque es un triángulo rectángulo. Lo único complicado aquí es hallar estos lados que son perpendiculares, ¿no? Eso es lo complicado. Pero si tú me has entendido los métodos que hemos visto anteriormente, como hallar perpendiculares, creo que te va a ser sencillo. Muy bien. Entonces, este otro método nos propone esto, ¿no? Repito, yo no lo veo tan recomendable, ¿no?, debido a la complejidad de la operación. Pero, bueno, es un método propuesto. Y yo te diría, aplica Pitágoras. Y con eso vas a hallar prácticamente cualquier distancia del triangulito, siempre y cuando tengas tú los lados perpendiculares. Si no, ahí sí cambia la historia. Bueno, entonces hay que tener en cuenta todo esto. Muy bien, me parece que de este lado ya no hay diapositivas. Vamos a pasar al otro lado para continuar trabajando todo esto, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando diferentes temas en este curso. Espero que no se te sea complicado, ¿no? Espero, quiero creer que sea así. Pero bueno, vamos a ver.
Aquí entonces tenemos otro método, ¿no? Bueno, de hecho aquí está el método de Pitágoras, que es lo que te recomendé hace poco. ¿Sí? Aquí nos está mencionando de que si yo quiero hacer la medición entre un punto A y un punto B, pero resulta que entre ellos hay una construcción o algún elemento que me imposibilita la opción de tender la cinta del punto A hacia el B. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ubicar un punto P, ¿sí? Que sea perpendicular, ¿no? Que sea perpendicular aquí y aquí. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es aplicar o tender la cinta, ¿no? Una cinta, crear un eje, y luego del eje, ¿no? Buscar el perpendicular y que justamente coincida en esta esquina de aquí. Una vez que yo logre conseguir este punto nuevo, que es el perpendicular a ambos lados, todo lo demás ya estará resuelto. ¿Sí? Repito, y aquí lo complicado es hallar este punto P, porque este punto P va a ser perpendicular, bueno, va a tener un ángulo recto aquí. Y ahí lo complicado, digamos, de este método, ya que necesito crear este punto nuevo P. Pero una vez que yo lo obtenga, pues simplemente será cuestión de medir este lado, que digamos que sea, no sé, digamos, ¿qué número puede ser? A ver, 24 metros, digamos, 24 metros. El de aquí, digamos que es, no sé, 16, digamos. Pues simplemente aplico Pitágoras para hallar el lado restante y de esa manera saber cuánto es la medida que hay entre estos dos puntos. ¿Sí? Entonces aquí lo complicado solamente es hallar este punto P. Lo demás es ligeramente sencillo, ya que aquí está incluso la fórmula de Pitágoras para hallar el ángulo, no, perdón, el lado restante. Bien. Muy bien. Ahora entonces vamos a continuar con la demás parte teórica de este curso. Bueno, aquí creo que se queda un trazo de la nada, no sé. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Bien. A ver entonces. Veamos. El siguiente método, ¿qué nos dice? El siguiente método también es un método algo complicado, ya que nos está pidiendo que trabajemos en base a triángulos ovalados paralelos que vamos a crear. Tenemos el lado AB. Yo quiero medir la distancia que hay entre ambos puntos, ¿sí? Pero yo no puedo medirlo porque hay un edificio, un elemento artificial que me impide medirlo, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo crear un eje paralelo. Entonces ya hemos visto que hay diferentes métodos, ¿no? Entonces creamos un eje paralelo y una vez que yo tenga el eje paralelo puedo establecer esta ecuación de aquí, en la cual te dice que el lado AB, o sea, este lado AB sobre DE, o sea, estos dos lados prácticamente, estos dos lados son iguales a ¿qué? A este lado grandote de AC y a este lado pequeño CD. Como yo tengo ubicado este eje paralelo, también tengo ubicado este punto C, tengo ubicado todo, simplemente procedo a medir y para hallar este lado AB de esta igualdad de aquí, yo despejo el lado que me interesa, que sería el AB. Por lo tanto, este DE pasaría a multiplicar aquí, quedándome esta ecuación de aquí, en la cual te dice que AB es igual a AC por DE y todo esto sobre CD. Entonces, de esa manera quedaría resuelto este pequeño caso de medición con cinta. Muy bien. Tengamos en cuenta que para este método, el punto complicado es hallar esta paralela, ¿no? Pero, como te dije, esto hemos avanzado en diapositivas anteriores, así que considero yo que te va a ser sencillo crear un eje paralelo del eje AB, que es el que existe.
Sí, de hecho, el método más apropiado sería el que está aquí, ¿no? Vamos a buscarlo, a ver. Ah, está del otro lado. Bueno, vamos a buscarlo, ya que aún queda un poco de tiempo. Vamos a buscarlo. Más que aquí hay un montón de diapos, ¿no? Entonces vamos a ver, es uno casi de los últimos. Este no, ya, ya, este es. ¿Sí? Te das cuenta que este método de paralelas tiene el gráfico muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Entonces aplico este procedimiento para crear el paralelo, ¿no? Y eso es lo que estábamos viendo justamente ahora, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, creo que estamos ya por terminar. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Estamos por aquí. Muy bien. Entonces, entonces debemos aplicar ese método para hallar el paralelo y lo demás ya sería cuestión de esta pequeña fórmula. Muy bien. Otro de los métodos que vamos a ver ahora es el de medición, o bueno, hallar un ángulo desde una medición con cinta. Bien. Para eso entonces tenemos lo siguiente. A ver. Tenemos un eje existente, ¿sí? Una línea base, un eje existente. Y a partir de ese eje existente vamos a crear un nuevo eje. Bueno, aquí ubicamos un punto de inicio. Aquí tendemos la cinta métrica hasta lograr aquí un ángulo, bueno, una abertura, ¿no? Un ángulo. Y este punto extremo va a ser el punto B. ¿Ve? Entonces, si yo quiero saber cuál es el angulito alfa que estoy formando en este triangulito que tengo aquí, dependiendo, claro, de la distancia que tenga aquí, entonces yo voy a hacer el siguiente procedimiento. A ver. Bueno, aquí la fórmula te propone multiplicar BC, esta altura de aquí, ¿no?, por AC y usar tangente, básicamente. Es lo que te propone. Claro, es un método, ¿sí? Entonces, una vez que yo ubique un punto B, tengo que medir este lado de aquí. Digamos que es 4 metros. De aquí digamos que es 3 metros, digamos. Entonces, ¿cómo hallaría el angulito alfa? Entonces sería, el alfa sería igual a que bueno, tenemos que hacer tangente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué razón trigonométrica me trabaja los dos lados de un triángulo? Los dos catetos sería tangente. Entonces voy a poner aquí tangente de alfa, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, que sería el 4, sobre el cateto adyacente, que sería en este caso 3. ¿Sí? Entonces tangente es igual de alfa, sería igual a 4 sobre 3. Muy bien. Ahora, para poder hallar este valor de alfa, ¿qué debo hacer? Tangente a la menos 1 a este lado, multiplico, y aquí también por tangente a la menos 1 de esta fracción. Tangente a la menos 1 con tangente a Diosito. ¿Qué me queda? El alfa. ¿Y aquí qué me quedaría? Tangente a la menos 1 de 4 sobre 3. Bien. En este caso, bueno, yo sé que aquí sería 53 si no me equivoco, pero con calculadora podemos confirmar eso, ¿no? Pues vamos aquí, ponemos tangente de una fracción que es 4 sobre 3. Cierro paréntesis y ahí me da el resultado 53.13, ¿no? Pero redondeando, solamente 53 grados. Y ese sería el resultado, ¿no? Entonces ese sería el procedimiento más sencillo a aplicar en estos casos de medición con cinta. Entonces yo solamente mido los catetos y eso ya me dará el ángulo, ¿no? El ángulo. Muy bien. Entonces es el procedimiento más sencillo para estos casos. Ahora pasemos al tema de una medición de un ángulo, pero la medición va a ser algo diferente, ¿no? Porque en lugar de medir un ángulo alfa, yo voy a distribuir o voy a modificar lo que yo estoy midiendo para hallar un ángulo alfa medios, ¿no? Es decir, a ver, yo tengo un eje existente. Bien.
Luego de ahí ubico el punto A, tiendo la cinta hacia el punto C y a partir de ahí tiendo a girar hasta un punto B, usando como centro el punto A. Entonces uso como centro y tiendo a girar. Muy bien. Entonces, cuando yo me detenga en el punto B, aquí se va a dibujar un ángulo alfa, ¿verdad? Pero si yo trazo la famosa mediatriz, que era un eje que parte en dos ángulos iguales, ¿no? Entonces, en este caso, aquí sería medio de alfa y aquí sería un medio de alfa. Es decir, que si alfa, digamos, era 60 grados, ¿cuánto sería cada uno de ellos? 30, 30, ¿no? 30, 30. Listo. 30, 30. Muy bien. Entonces tengo 30, 30 a ambos lados. Ahora, ¿qué me dice la fórmula a aplicar? Mira, te dice, yo tengo el seno de un medio de alfa. ¿Esto que es igual? A BM sobre AC. Es decir, BM sobre AC. Este lado. Bien. Luego de eso, yo puedo establecer otra igualdad. Esos dos lados, ¿a qué sería igual también? A 2 veces BM. Porque recuerda que estos dos lados son iguales, ¿no? Entonces, puedo también establecer que el doble, ¿no? O sea, todo este lado de aquí, sea igual también al doble, al todo este doble del AC. O sea, básicamente ambos los duplico, ¿no? Entonces tendría esto de aquí. Como sé que BM, 2 veces BM es igual a BC, entonces eso reemplazo aquí. Eso reemplazo ahí. Bien. Y luego, para terminar esta ecuación, solamente trabajo con esta primera igualdad, con la última a la que yo he llegado. Y de esta última, solamente despejo el lado BC. Por lo tanto, este 2AC pasaría a multiplicar aquí. ¿Y cuánto me quedaría? Esta ecuación de aquí. Es lo que me quedaría. ¿Sí? Entonces, para estos casos, yo puedo aplicar esta formulita. Pero para esto, ¿qué debo conocer? Debo conocer el lado AC, es decir, este lado de aquí. Tengo que medirlo con cinta. Y también debo medir el lado BC, ¿no? Que es este lado de aquí. ¿Sí? Debo medir eso. Si yo conozco el BC, conozco el AC, entonces de esta ecuación yo simplemente puedo despejar el seno un medio de alfa. ¿Sí? Entonces, si yo conozco este BC y conozco el AC, entonces yo puedo hallar el valor de este seno un medio de alfa. ¿Y cómo sería eso? Básicamente sería que el BC, bueno, este 2 veces AC pasaría a dividir, 2 veces AC, y esto que es igual a seno de un medio de alfa. ¿Y cómo desaparezco el seno de aquí? Pues tengo que multiplicar por seno a la menos 1. Aquí los dos se van y aquí me queda el seno a la menos 1 también. Entonces, aquí ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente, vamos a poner aquí, sería un medio de alfa, a que es igual a seno a la menos 1 de ¿qué? De BC sobre 2 veces AC. Listo. Entonces aquí aplico básicamente mi calculadora, ¿no? Con menos seno. Y el resultado que me dé, pues me quedaría, ¿no? Aquí digamos me va a dar un valor, ¿no? O si no, si quiero hallar de frente con calculadora, entonces ¿qué haría con este un medio de aquí? Este lo pasaría a multiplicar. Por lo tanto, la nueva ecuación, ¿cómo quedaría? Me quedaría que de este lado estaría únicamente el alfa, pero que sería igual a 2 por seno a la menos 1 de BC sobre 2 veces AC. Entonces, de esa manera
puedo hallar el último valor del angulito que yo esté midiendo con cinta. ¿Ya? Sé que el procedimiento es algo extenso, algo complicado, pero en campo tendría que aplicarlo básicamente para hallar el ángulo que yo desee. También debo resaltar que de estos dos métodos, este método de aquí es el más práctico, ¿no? Mucho más práctico, ya que este método depende solamente de medir dos lados. Se aplica a tangente a la -1 y ya tendría resuelto todo el asunto. En cambio aquí es una situación un poquito más compleja, ¿verdad? Ya que ya no estoy midiendo esta distancia vertical, sino que estoy midiendo esta distancia diagonal BC. A partir de eso estoy hallando el angulito alfa. Muy bien, entonces esto espero que les haya quedado claro. Igual recuerda que todo está siendo grabado, ¿no? Así que normal, puedes repasarlo en cualquier momento para proseguir con lo demás. Muy bien. Ahora aquí debería corresponder una práctica de campo para poner en práctica todo lo que hemos visto de cinta, ¿no? Los diferentes casos. Eso también vamos a verlo, ¿sí? Ya que adjuntaré el material correspondiente para complementar el curso. Así que esto estará ya en resultado final editado, ¿ya? Te sugiero que lo revises cuando tenga todo el capítulo completo. Muy bien. Entonces eso vamos a verlo posteriormente. Ahora pasemos al siguiente caso. Bien. El siguiente caso es el temita de... A ver, temita. Ya. Ya está, muy bien. Entonces, claro, inicia, ¿no? ¿Te inician en 20 o en 10 te inician ese 5? 30, ¿no? Ya, normal. Pues inician 30 y va hasta allá, ¿no? A ver, miran chicos, miran, a ver. Sí. Tensen bien la cinta. Recuerden, nada de estar... bueno, tiene que estar bien tensa, ¿no? Nada de estar doblando. Exacto, ¿no? No, digo 6,5. No, 6,05. Claro. 0,5 metros. Listo. Muy bien. Entonces, ya saben, ¿no? De un punto medio hacen lo demás, ¿no? Por método de diagonales. ¿Ya? Ya, entonces, ahí están sus vértices. Punto número 3. Aquí hay uno. Punto número 4. Ahí va el punto número 4. Aquí va el punto número 5. ¿No? 5. Aquí han puesto... A ver. 5, 4, 3. Ya, y aquí está su punto número 1, ¿no? Punto 1. Aquí está. Sí. Y está su punto de allá. 2. Este es su punto del medio, chicos, ¿no? Claro, entonces de aquí están midiendo por el método de radiación, ¿no? Del centro miden a todos los lados, ¿no? Bien. Entonces del centro a todos los lados. Muy bien. Sí. Ya. Ya. Y aquí es otro método, ¿no? Y ahora, a ver, aquí están diagonales, ¿no? Punto 1. Ya, aquí está el punto 2. Este punto es de ustedes, ¿no? Sí, ¿no? ¿O es de otro grupo? No me recuerdo bien. Creo que es de ustedes, ¿no? 3. Claro. Aquí está el punto número 4. Y aquí el punto número 5. Ya está. Punto número 1. ¿No? Bien. Entonces, el método consiste
en medir de todos los diagonales de uno hacia otro, ¿no? Además de medir todos los vértices, ¿sí? Deben procurar que la cinta, sí, tensen bien la cinta, tensen las chicas. Incluso traten que la cinta esté plana, ¿no? O sea, no puede estar así como girada en espiral, tiene que estar plana la cinta, así como esta está bien. Ajá, ténsala un poquito más si se pudiese y ya, ¿sí? Bien, tensen bien la cinta, tensen bien la cinta. Ajá. Muy bien, ¿no? Tensa ahí. Y vamos hasta allá. Bien. Ya está. Listo, listo. Muy bien. Pues es su libreta, chicos. ¿Todo bien? Sí, todo. Sí. Claro, ¿no? Estación, ida, vuelta, regreso, promedio, ¿no? El tema de ida y vuelta, recuerden que deben medir, o sea, de un inicio al final y luego invertir la cinta, ¿no? No sé que ustedes cometan la de otra manera. ¿Sí está claro, no? Esa parte, Sí, chicos. sí, sí entendemos esa parte. Ya, listo. Profe, las diagonales, Ajá. o sea, digamos parte de este punto hasta el punto 3. Claro, y Y luego aquí. ¿Y ahí queda? Claro, ahí queda un vértice. Ah, ya, Luego vértice. pasas a otro vértice el que tú quieras, igual. Pa, pa. Ya. Y ya murió, ¿no? Ya, pues. ¿Sí? Ya. Pues, una fotito. Listo. Es para informe, para informe. Para informe, para informe. Ya. Sí. Claro, 0,0, ¿no? ¿Cuál va a ser su eje X, chicos? Este método de coordenadas. Eje X y luego eje Y. No, entonces recomendación, mejor usen el flexo, ya que el flexo pues no es tan flexible como este. Recomendación, ¿no? Porque recuerda que debe ser perpendicular a tu eje, o sea, digamos, aquí mides, digamos, 5 metros, entonces tiene que ser perpendicular casi. 90 grados. Claro, y por eso el flexo te va a ayudar para ser perpendicular. En cambio la cinta no, pues, ¿no? Es prácticamente plástico. ¿O tienen alguna duda, chicos, del método? Sí, eje X, eje Y, coordenadas a todos los vértices. Ya, chicos. Vaya, chicos, váyanme. Claro, ponen en 0 ahí y miren, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ponen 0 aquí en la marca. Preferible trabajen de la marca de aquí, ¿no? O sea, de aquí a 0. Este sea exactamente el 0,0 sería el de aquí. Cosa que de ahí, miren, ¿no? Ponen la wincha o la cinta, 0 y miren para allá, ¿no? ¿Sí? Entonces ponga ahí para acordarte, ¿no? Es justamente el 0, 0. Perfecto. Entonces de ahí inicia, ¿no? Entonces ahí pegas la cinta y miren, a ver. ¿O tienen alguna duda, chicos? A ver. Es el momento. Ajá, ponen 0, tensen la cinta. Recuerda que debe estar la cinta completamente plana, ¿no? Ajá, plana. Plana, plana. Listo. No, es acá. Este punto. Ajá. Sí, solamente está el punto de ahí. O sea, esta es la Exacto. parte X, Y, y luego se proyecta. Después de la proyección, para sacar cuánto es la correcta. 0,0. No. Tiene que ser recto. Mira aquí recto. Ajá, pegado a la línea negra. Ahí. Un poquito más aquí. Ya está. Entonces, con flexo tienes ahí. Ya, exacto. Entonces, ahí tienes ya el X y el Y tienes, ¿no? Entonces, ¿en X cuánto es? Me parece que es un metro 15, ¿no? En tu X sería 1,15 y en tu Y sería... Ahí ponle que coincide en 0, pues. Ponle que coincide en 0. De una vez, ajá. Claro, ahí me da 66 y algo, ¿no? 65, ¿no? No, 66 algo es. Ajá, 66,5. Sí. 66,5. Entonces tienes el eje vertical y aquí tienes el horizontal, ¿no? El vertical y el horizontal. Y listo. Entonces ya tienes los dos ya. Es rapidísimo. Ya, y así haces los demás puntos, ¿no? Entonces ahí pones los demás puntos. Ese fue punto 1. El otro punto, ¿dónde está? A ver. Aquí, ¿no? Creo que este es, no, aquí este es su otro punto. Entonces de igual manera, ¿no? Proceden desde el inicio hasta aquí con cinta, luego con flexo hacia allá, vertical. Y listo, ¿sí? Y así dan coordenadas.
Luego va a salir, no se preocupen, luego va a salir. Ya. Entonces, ustedes van a comenzar de esta esquina de aquí. ¿Sí? Origen. Sí. Y justamente esta esquina de aquí, ¿no? O sea, esta esquina va a ser el 0,0, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, de ahí tú eliges cuál va a ser tu eje X y tu eje Y. ¿Sí? Digamos, entonces tu primer punto. Ya. Digamos que el primer punto es el de aquí, ¿no? Entonces, este de aquí está con corrector. Entonces, ¿qué haces? Pegas la cinta en este lado, digamos. Y luego con flexo lo haces perpendicular, ¿no? Cosa que tienes las dos coordenadas ahí. La de este eje y también la del eje vertical. Y listo. Y haces lo mismo para los 5 puntos y ya muere. ¿Sí? Pero todo inicia de aquí, del 0,0. Todo inicia de aquí. No, el método sería el último, no este de aquí. Ese sería el método. Podemos usar la cinta y marcar hasta aquí. Claro. Sí, ustedes pueden ingeniársela, chicos. ¿Ya? Ya, chicos, queda. A ver, avancen. Está el punto 4 también de ellos y van a avanzar, ¿no? Muy bien. Claramente cómo están aplicando el método de coordenadas rectangulares, ¿no? A partir de una esquina están midiendo, ¿sí? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Espérame, Ya y está. ahí estira. Claro, ¿no? Algo aprox. Traten de ser perpendicular. No confío. Espérate. Sí. Ahí. Sí está. Ya, ¿cuánto entonces. habla? Estira. Oh, pero está chueco tu cinta. Está chueco. Traten de tensar un poquito más. Tensar un poquito más la cinta. Mira, Tensen un poquito más la cinta. ¿Cuánto habla? ¿Cuánto me hay? Es 60, 69. 0.59. 59. 0,59. Ya. 0,59. Centímetros. Claro, ahí está viendo del eje. Sí, de la esquina de allá. Y luego medí para allá, ¿no? Listo. ¿Sí?